Vamos a comenzar entonces con lo que sería la resolución del examen de primera semana de este curso 2025-2026. Tenemos una parte tipo test inicial que aparentemente han comentado que es eliminatoria y luego 3 problemas. Entonces vamos a comenzar viendo primero qué ocurre con estas preguntas tipo test. En la primera pregunta nos dicen que si tenemos una matriz A, de modo que no podemos transformar la matriz A en la matriz B, son matrices las dos del mismo orden. Cuando habla del mismo orden, entendemos entonces que son matrices cuadradas y que realizamos un número finito de operaciones de fila. Y me preguntan si entonces si A y B tienen distintos rangos, si A y B no son equivalentes o si pudieran ser equivalentes por columnas. Aquí podríamos tratar de pensar en matrices de forma sencilla, matrices 2×2, matrices 3×3, de modo que no podamos pasar de una a otra utilizando operaciones con fila. Claro, el problema de hablar del rango es que a la hora de no poder pasar o a la hora de hablar del rango tenemos un comportamiento de operaciones por fila u operaciones por columnas. Entonces, que estas matrices tengan que tener distintos rangos únicamente porque no podamos pasar de una a otra con fila, lo veo complicado porque hasta considerar como ejemplo de matrices sencillas, podemos poner una matriz A, 2×2 a lo mejor, que sea la matriz formada por, no sé si pensamos en matriz 1, o sea, a ver qué pasa si ponemos muchos ceros, 3 ceritos, y otra matriz B, que sea una matriz formada ahora por la 0, 1, 0, 0. Que en estas dos matrices, como yo hago operaciones únicamente por filas, no puedo operar con filas y conseguir pasar de la matriz A a la matriz B. ¿Qué ocurre ahora? Estas dos matrices sí que tienen el mismo rango, es decir, aquí tenemos que entonces la matriz A no es equivalente por filas a la matriz B, pero el rango de A coincide con el rango de B, que es 1. Claro, eso ya nos sirve en ese caso para descartar precisamente que estas dos matrices que no tengan el mismo rango no tiene por qué ocurrir. Puede ser que no sean equivalentes por fila, pero sí tengan el mismo rango. De hecho, me habla también aquí del apartado C de que no sean equivalentes por columnas. Y tú dices, bueno, precisamente si permito hacer operaciones de columna, además, si nosotros cogemos la matriz A, que sería una matriz la 1, 0, 0, 0, y permito hacer una operación de columna que sea, por ejemplo, intercambiar la primera columna con la segunda columna, lo que obtenemos entonces precisamente sería la matriz 0, 0, 1, 0, que es la matriz B. O sea que en este caso sí que puedo tener dos matrices, de modo que aunque no sean equivalentes por filas, sí que son estas matrices equivalentes por columna. Lo cual significa que tenemos una situación en la que aparentemente hemos sido capaces de ver que estas dos matrices son equivalentes por columna. Es decir, tendríamos ahí como opción correcta que esto es cierto. Si además son equivalentes por columna, en particular también son equivalentes porque al hablar de equivalentes permitimos hacer operaciones tanto por filas como por columnas, lo cual significa que esta tampoco sería cierta. Es decir, podríamos haber encontrado directamente este ejemplo y con encontrar esto de que puedan ser no significa que siempre lo sea. Pues ya lo tenemos esa parte ahí demostrada, ¿vale? Entonces, siguiente ejercicio, vamos a irnos ahora a esta segunda que me hablan de una matriz cuadrada ortogonal y simétrica. Y me preguntan si es nilpotente, si es involutiva o si es idempotente. Nilpotente hablamos únicamente de que existe una cierta potencia que nos dé la matriz nula. Involutiva, que tengamos que el cuadrado de la identidad. Idempotente, que cuando hacemos distintas potencias en la matriz se nos queda la matriz exactamente igual. Y aquí tenemos un comportamiento de que me dicen que mi matriz es una matriz cuadrada, ortogonal y simétrica. Entonces, tenemos que, por un lado, si la matriz A, matriz cuadrada, es ortogonal, entonces lo que estamos diciendo precisamente es que cuando multiplicamos la traspuesta por la matriz A, nos queda precisamente nuestra matriz identidad.
Mientras que si la matriz A es simétrica, hay veces que lo escribimos como que la inversa de la matriz es la traspuesta, pero bueno, si la matriz A es simétrica, aquí estamos diciendo entonces que cuando transponemos nos queda la misma matriz A. Por lo tanto, si combinamos ambas cosas, pues queda bastante sencillo que podemos cambiar la traspuesta aquí por la propia matriz A y tenemos que A por A, que es A cuadrado, nos da la matriz identidad, que es precisamente la definición de que nuestra matriz es una matriz involutiva. Es decir, cuando hemos hecho el cuadrado nos queda precisamente la matriz identidad. Esto yo creo que era más o menos sencillo. Siguiente. Vamos con la pregunta 3. Me dan aquí un sistema lineal A por X igual a B que ya está escalonado y me dan la matriz ampliada, que es una matriz cuadrada de orden 4 y tiene 10 entradas no nulas. Entonces queremos estudiar qué ocurre si el sistema correspondiente es incompatible, compatible indeterminado, compatible indeterminado. Entonces aquí podemos expresar la matriz ampliada como... Yo a lo mejor escribo las cosas de un modo, no significa que este sea el único modo de hacerlo ese ejercicio, sino es el modo en el que se me ocurre ahora mismo de forma más directa o lo que sea. ¿Qué nos están diciendo aquí? Si tengo esta matriz que A por B es cuadrada, significa que tenemos en total unos elementos que podemos llamar A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. Ampliamos con el término dependiente, sería un B sub 1 y luego tenemos un A2, 1. Queda un poquito más grande, espérate, porque es 4 por 4, tiene que haber 4 filas. Un A2, 1, un A2, 2, A2, 3, un B sub 2, A3, 1, A3, 2, A3, 3, B sub 3 y por último un A4, 1, A4, 2, A4, 3 y un B4. Esta sería nuestra matriz ampliada de orden 4. Claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí nos están diciendo, es una matriz que tiene 10 entradas no nulas y además el sistema ya está escalonado. Vale, si ya está escalonado, vamos a poder empezar a trabajar con qué elementos tenemos. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver si el primer elemento A sub 1, 1 fuese un pivote. ¿Qué puede ocurrir? Que aquí decimos, oye, pues cuando trabajamos con todo este elemento, depende aquí de si el A11 es igual a 0 o de si el A11 es distinto de 0. Si esta matriz está ya escalonada, claro, el hecho de que digamos A11 es igual a 0 me está diciendo, pues obviamente como está escalonada, todo lo que haya por debajo tiene que ser también 0, porque si hubiese elemento 0 no tendríamos ya esta primera parte escalonada, o sea, tendría que ser todo esto 0, 0, 0. Mientras que si el A11 es distinto de 0, ¿eso qué me está diciendo? Que tengo que tener aquí el A11 y el resto de términos que aparecen por debajo, como ya está escalonado, tienen que ser todos ceros. Y luego copiamos el resto de términos que aparecen por aquí. Es decir, tendríamos nuestro A12, A13 con el B1, el A22, A23, B2, el A32, A33, B3 y el A42, A43 con el B4. Y decimos, vale, pues seguimos con el mismo proceso en esta parte. Es decir, tendríamos aquí siguiente opción que el A12 sea 0 o que el elemento A12 sea distinto de 0. ¿Qué ocurre en este primer caso? Si el A12 es 0, como esto es una matriz escalonada, tendríamos aquí 0, 0, 0, 0. Este 0, entonces el resto de términos también tienen que ser 0. Y ahora ya nos quedan entonces aquí unos elementos A13. Ampliamos con el B1, A23. Ampliamos con el B2, A32. Ampliamos, perdón, A33.
A33 aquí, ampliamos con el B sub 3 y A43 ampliamos con el B sub 4. Problema, que entonces aquí de entrada ya tenemos ahora que hay 8 elementos que no sabemos cómo son, ¿verdad? Pero claro, eso significa que como mucho hay 8 elementos no nulos. Y me está diciendo que hay 10 entradas seguro que no son nulas. O sea que no puede darse esta situación. Voy a poner esto un poquito mejor. Como aquí solo me quedan 8 elementos, aquí tendríamos entonces una contradicción con las condiciones. Es decir, no puede ser que A1,1 y A1,2 sean los dos 0. Vale, a lo mejor tenemos este caso de aquí, es decir, seguimos avanzando por esta parte. ¿Qué ocurre si el A1,2 fuese distinto de 0? Que entonces todas estas columnas son todos 0. Como el A1,2 es distinto de 0, pero la matriz está escalonada, esto es un 0, 0, 0. ¿Y aquí qué ocurre? Que seguimos el mismo proceso, tenemos un montón de cosas. A1,3 ampliado con el B sub 1, el A2,3 ampliado con el B sub 2, el A3,3 ampliado con el B sub 3 y el A4,3 ampliado con el B sub 4. ¿Qué pasa entonces? Que es cierto que no hay 8, pero tenemos aquí solamente como mucho 9 elementos no nulos. Lo cual significa que al haber 9 elementos no nulos es imposible que haya los 10 que estamos pidiendo. Por lo tanto, esto tampoco puede darse. Por lo tanto, toda esta casuística no es posible. Tiene que ser el A1,1, no puede ser 0. Por lo tanto, el A1,1 tiene que ser distinto de 0. ¿Eso qué significa? Que estamos ahora en esta parte de aquí y vamos a hacer un razonamiento exactamente análogo con las siguientes ramas. 3,2, A4,2, el A1,3, el A2,3, el A3,3, el A4,3. Ampliamos con el B1, B2, B3 y B4. ¿Qué ocurre entonces? Volvemos a separar en las ramas que tenemos aquí de decir, bueno, ¿qué ocurre si A1,2 fuese 0 o si el A1,2 fuese, bueno, en este caso como ya tengo el escalón en el que me fijo, en el que está debajo, que sería el A2,2 y aquí también nuestro A2,2. Entonces tenemos aquí una submatriz, que esta nos quedaría el A1,1, cada vez lo voy haciendo más chica para que quepa. Aquí tenemos lo que sea, todo esto nos da exactamente igual. Vamos a poner A1,2, el A1,3, ampliamos con el B sub 1. Si el A2,2 es 0, como la matriz está escalonada, esto tiene que ser 0, 0, y aquí queda un A2,3, un A3,3 y un A4,3, y aquí queda un B sub 2, un B sub 3 y un B sub 4. ¿Y qué ocurre? Que aquí tenemos exactamente 10 elementos nulos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que como hay 10 elementos nulos, no nulos en principio, aquí en estos 10 elementos tenemos ahora un problema. ¿Por qué? Tenemos 4 de la tercera columna, 4 de la segunda columna y estos dos elementos. Pero claro, esta matriz no está escalonada. Como la matriz debe estar escalonada, significa que mínimo tiene que haber otro elemento más que sea 0. Porque o bien el A sub 2 es 3 es 0, en cuyo caso ya hay 9 elementos, o si el A sub 2 3 no es 0, los dos que aparecen debajo son 0. O sea que aquí vamos a tener también un problema donde no vamos a poder conseguir los 10 elementos no nulos. ¿Qué debe ser entonces? Debe ser también el A2,2 distinto de 0. Es decir, tendríamos aquí nuestro A1,1, 0, 0, 0. El A1,2 me da exactamente igual lo que sea. El A2,2 es distinto de 0 y entonces aquí es 0, 0. Ya tenemos un A1,3 que me da exactamente igual, un A2,3 que me da exactamente igual, un A3,3 y un A4,3 que no sabemos exactamente qué comportamiento tienen, y ampliamos con B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Fijaros que de momento tenemos 4, 8, 10, 11 elementos. Problema que tenemos aquí. De estos 11 elementos, ¿qué ocurre? Vamos a poner aquí simplemente, vamos a poner una flechita para hacer exactamente el mismo proceso de análogo.
Si el A sub 3 fuese 0, entonces también tiene que ser el A4, 3, 0. Eso me quitaría estos dos elementos y tendríamos 4, 8, 9 términos. Como hay 9 términos, no cumple las condiciones. Vale, pues entonces el A sub 3, 3 no puede ser 0. Tiene que ser distinto de 0. Como está escalonada, ¿eso a qué nos fuerza? A que tiene que ser A1, 1, luego 0, 0, 0. Tiene que ser A1, 2, luego el A2, 2 y aquí 0, 0. Tiene que ser el A1, 3, el A2, 3. Este A sub 3, 3 tiene que ser distinto de 0 y entonces aquí aparece un 0. Y forzosamente, aquí tenemos 3, 6 en total, tienen que ser estos 4 términos también distintos de 0. Donde ahora lo que estamos diciendo es que todos estos elementos que hemos puesto aquí son no nulos, para que haya exactamente 10, que son los que me están pidiendo. Pero claro, si tenemos este sistema escalonado, que ahora ya tendríamos aquí escalón en la primera, escalón en la segunda, escalón en la tercera, resulta que obtenemos un escalón en el término independiente. Y en el momento en el que hay un escalón en el término independiente, eso me está garantizando que mi sistema es un sistema incompatible. Vale, pues esa es nuestra respuesta correcta. Vale. Venga, vamos al siguiente ahora, que sería el 4. En el 4 nos dan dos sistemas lineales de m ecuaciones y n incógnitas y me dicen que mi sistema es equivalente por filas, la matriz ampliada del primer sistema es equivalente por fila a la matriz ampliada del segundo sistema. Los dos tienen la misma cantidad de ecuaciones, la misma cantidad de incógnitas y me dicen que si ser equivalente por filas es una condición necesaria pero no suficiente para que los sistemas sean equivalentes, si es suficiente pero no necesaria para que sean equivalentes o si es necesaria y suficiente para que sean equivalentes. Entonces aquí simplemente de forma sencilla que nuestros sistemas sean equivalentes, lo que nos está diciendo es que tienen exactamente las mismas soluciones. Y para eso lo único que necesitamos es que tengamos justamente equivalencia por fila, que son las operaciones que estamos haciendo nosotros. Entonces aquí, trivialmente, tenemos que los sistemas, vamos a llamarlo por ejemplo S, que estaría dado por el sistema A por X, hemos puesto en mayúscula, ¿no? A por X igual a B y S', que está dado por el A' por X igual a B', son equivalentes si tienen el mismo conjunto de soluciones. Entonces, como en un sistema es importante la posición que tenemos de las variables, sabemos que esto ocurre únicamente cuando permitimos operaciones sobre filas. Ya que la posición que tengamos de los elementos en nuestra solución, de nuestra tupla o n-upla ordenada, es importante, por lo tanto, es necesaria y suficiente para garantizar justamente que estos sistemas sean equivalentes. Vamos a la siguiente, que es la 5. Aquí me dan ahora dos espacios vectoriales, U y V, y de esos dos espacios vectoriales me están pidiendo únicamente estudiar si son suplementarios, si y solo si ocurre alguna de estas tres cosas. Entonces aquí simplemente recordemos que nuestros U y V, o vamos a poner U y el W, subespacios de V, son suplementarios por definición si lo que ocurre es que son suma directa, pero aparte de ser suma directa nos dan el total. ¿Vale? Entonces, en particular, el modo que tenemos de forma sencilla
es que si la suma directa es el total, nosotros sabemos que, por un lado, u más w nos da el v y además el u intersección con el w nos da el 0. En particular, lo que sabemos es que si aplicamos nuestra fórmula de dimensión, la dimensión del u más la dimensión del w, sabemos que nos va a coincidir siempre con la dimensión de el u más el w suma con la dimensión de el u intersección con el w. Claro, este espacio u más w me están diciendo que es el v y este espacio u intersección con w me están diciendo que es el 0. El espacio trivial, la dimensión del 0, sabemos que es justamente 0. Por lo tanto, nos queda aquí simplemente que es dimensión de v. Por lo tanto, tiene bastante buena pinta esta primera parte porque efectivamente la dimensión de u más la de w coincide con el v. Además, si tenemos que u y w son suma igual al v grande, el modo habitual que tenemos de generar bases de sumas de espacios es coger una base de uno, unirle una base del otro y eso quiero que sea una base del total. Podría fallar si hubiese elementos que estuviesen en uno y en otro de forma simultánea, pero como la intersección de estos dos conjuntos es el 0, no va a haber ningún vector de una base que esté simultáneamente en el u y en el w. Es decir, además, una base b de v puede ser formada cogiendo fácilmente una base del u y añadiendo una base del w. Todo esto serían bases respectivas de cada espacio. De cada espacio. Por lo tanto, tenemos que la respuesta correcta sería simplemente que la unión de una base de u y una base de w es una base del total y además se cumple esta condición con las dimensiones. Vale. Entonces, aquí te dicen... Claro, habla de que sea un sí y solo sí. Lo digo porque que sea la intersección el 0 no es un sí y solo sí. Porque podríamos tener dos espacios de dimensión 1 que sean con intersección nula, pero que no me generen el total. ¿Vale? Del mismo modo que puede ser que todo vector de v sea una suma de un vector de u y un vector de w, pero que la intersección no sea el 0, es decir, que tengan elementos en común. Por eso estas dos respuestas son descartables. Siguiente. Aquí me dan un sistema generador formado por k vectores de un cierto espacio vectorial v que no sabemos qué dimensión tiene ni nada. Y me preguntan si cogiendo cualquier vector v que cojamos de todo el espacio, si le añadimos al conjunto que tenía ese sistema generador, si eso es todavía un sistema generador pero no es una base. Claro, aquí yo creo que es bastante inmediato porque si nuestro conjunto v sub 1, a mí me gusta poner la raíz de abajo, v sub 2 hasta v sub k contenido en nuestro v es un sistema generador, entonces eso me está diciendo que todo vector se puede expresar como combinación, es decir, para todo v perteneciente al espacio v existen unos escalares lambda sub 1 hasta lambda sub k del cuerpo correspondiente, tales que nosotros podemos expresar el vector v como combinación lineal de estos vectores lambda v sub 1 más lambda v sub 2, lambda 1 v sub 1, lambda 2 v sub 2 más el lambda k v sub k. Lo cual significa que automáticamente el vector v es una combinación lineal de esos vectores. Por lo tanto, cuando yo tengo el conjunto formado por el v sub 1, el v sub 2, el v sub k, y luego aparece un v que es el lambda 1 v sub 1 más lambda 2 v sub 2 más lambda k v sub k, forzosamente este vector que hemos introducido aquí
es combinación lineal del resto de vectores. Lo cual significa que este vector, que lo hemos cogido combinando los distintos elementos que tenemos aquí, es un vector linealmente dependiente del resto. Por lo tanto, ese conjunto es un conjunto que es siempre linealmente dependiente. A ver si cabe. Y si este conjunto es linealmente dependiente, es imposible que sea independiente, que es una de las condiciones que nos hace falta para que sea una base. Por lo tanto, esto nunca puede ser una base, y como nunca puede ser una base, esta es nuestra respuesta correcta. Es decir, ¿puede ser una base añadiendo? No, no puede ser una base añadiendo. Siempre que añade esto, nunca vamos a tener independencia lineal. Y como no tenemos nunca independencia lineal, tenemos precisamente que es un conjunto ahí que genera porque sigo teniendo las mismas cosas que generaba. Al añadirle más cosas, sigo generando, pero hemos perdido la independencia que pudiésemos tener. En la 7 me dan ahora una aplicación entre dos K espacios vectoriales y me piden caracterizar la inyectividad. Entonces, aquí tenemos una fórmula general, es decir, recordemos que la fórmula general que tenemos para relacionar la dimensión de estos elementos es que la dimensión del espacio de llegada, de partida, perdón, del U, va a coincidir con la dimensión del núcleo de la aplicación más la dimensión de la imagen de la aplicación. Precisamente como F es inyectiva si y solo si el núcleo de nuestra aplicación F es trivial, tenemos que, sustituyendo en esta fórmula, aquí nuestra dimensión del espacio U sería justamente la dimensión del núcleo, que sería la dimensión de 0, que es justamente 0 más la dimensión de la imagen de F, que entonces todo esto nos queda que la dimensión de U coincide con la dimensión de la imagen de nuestra aplicación F. Por lo tanto, la respuesta correcta sería en este caso, dimensión de U coincide con dimensión de la imagen siempre. Perfecto. Además, en la última pregunta ya de este tipo test, me piden caracterizar ahora la sobreyectividad, que esta es bastante más inmediata porque tenemos aquí directamente que F sobreyectiva si todo elemento del V se puede expresar como imagen de alguien. Es decir, literalmente la sobreyectividad de F nos dice que la imagen de F es todo el espacio de llegada, es decir, todo el V. Por lo tanto, aquí tenemos justamente que su espacio imagen de F es el conjunto de llegada, el V. Y con eso tenemos ya lo que sería el tipo test completo. Vamos ahora con lo que sería, una vez que ya tenemos nuestro tipo test eliminatorio completo, vamos a ver los tres problemas. Me dan un primer problema que es bastante clásico, creo yo, porque aquí realmente depende de la definición de linealmente dependiente que demos. En este caso me dicen que dependencia lineal lo quieren definir como que un elemento es combinación lineal del resto. Vale, entonces me dicen con esta definición de dependencia lineal queremos probar que es equivalente a esa existencia de escalares no todos nulos, de modo que esto es igual a 0. Como tenemos un sí solo sí, podemos hacerlo con doble implicación. Es decir, podemos probarlo mediante nuestra doble implicación. Es decir, por ejemplo, izquierda-derecha. Aquí partimos de que se tiene la dependencia lineal con esta definición. Es decir, partimos de que
existe un cierto vector, no sé si el v1, si el v2, si el vn, hay un cierto v sub i dentro de mi conjunto, es decir, con i igual a 1, 2 hasta m, que depende o que es combinación lineal del resto de vectores. Es decir, eso significa que yo puedo expresar este vector v sub i como una combinación. Vamos a poner un lambda 1 por el v sub 1 más un lambda 2 por el v sub 2. Así seguimos hasta que llegamos al lambda i menos 1, v sub i menos 1. Nos saltamos el v sub i, que es el que es combinación del resto. Vamos al lambda i más 1, v sub i más 1. Y seguimos avanzando hasta el último, que sería el lambda m, v sub m. Vale, aquí ahora hay dos opciones posibles. ¿Cuáles son las dos opciones posibles? Opción número 1, que sería, ¿qué ocurre si todos los escalares lambda 1, lambda 2, lambda todos son 0? Es decir, entonces, si el lambda 1 coincide con lambda 2, coincide con el lambda m y todos son 0, entonces lo que estamos diciendo es que 0 por vector más 0 por vector más 0 por vector, el v sub i tiene que ser forzosamente el vector 0. Y si el v sub i es el vector 0, entonces yo puedo expresar esta combinación como 0 por el v sub 1 más 0 por el v sub 2 más 0 por el v sub i menos 1. ¿Qué ocurre con el v sub i? El v sub i lo paso a la izquierda, lo paso a la derecha, que pasaría restando, entonces nos queda más menos 1 por el v sub i más el 0 por el v sub i más 1 más 0 por el v sub m. Y todo eso obviamente nos da el vector nulo porque hemos despejado este vector a la derecha. ¿Todos los escalares son no nulos? Exactamente, porque aunque hay un montón de ceros, por lo menos hay un elemento, un escalar aquí, este, que es el que definiríamos como nuestro escalar lambda sub i, que es distinto de 0. O sea que se cumple efectivamente que tengo una combinación que me da el vector nulo, pero no todos los numeritos son nulos. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué pasa si además de esto hay alguno distinto de 0? Vamos, que en realidad esto lo podríamos haber hecho sin haber supuesto que sean ceros o no. Es decir, si además existe otro lambda j distinto de 0, entonces seguimos pudiendo escribir toda esta expresión. No sería ahora esto el vector nulo, pero cuando lo despejamos nos quedaría aquí un 0. Bueno, no tiene por qué ser un 0. Bueno, podríamos poner un 0 si queremos. Vamos a dejarlo sin que todos sean 0. Un lambda 1 por el v sub 1 más un lambda 2 por el v sub 2 más, tenemos aquí un lambda j por el v sub j más, tenemos por otro lado el lambda, no sé si este es más chico o más grande, me da exactamente igual, lambda i menos 1 por el v sub i menos 1 más el v sub i pasa también restando, entonces nos queda menos 1 por el v sub i más el lambda i más 1 por el v sub i más 1 más el lambda n por el v sub m. Y eso, como hemos pasado este restando, nos queda igual al vector nulo. Y sabemos ahora que no solo hay un elemento distinto de 0, que es este de aquí, sino que hay otro también distinto de 0, que es el lambda sub j. Que como digo, que haciéndolo, en realidad no hacía falta hacer esta distinción. Directamente podríamos haber cogido el v sub i, lo pasamos restando y me da igual lo que valgan estos lambda 1, lambda 2, etcétera, porque mínimo el coeficiente que va a multiplicar al v sub i, mínimo este lambda sub i, va a ser siempre distinto de 0.
¿vale? Entonces tenemos esa primera implicación probada. ¿Cuál sería la otra implicación? Partir ahora de que esto es cierto y de que entonces ese vector o que algún vector es combinación lineal. Es decir, para la otra implicación, ahora partimos de que existe un cierto, bueno, lo hemos llamado alfa, podemos poner un cierto alfa sub j distinto de 0 para algún j perteneciente a nuestro conjunto de índices 1, 2 hasta m, tal que podemos expresar el alfa 1 v sub 1 más el alfa 2 v sub 2 más el alfa j menos 1 v sub j menos 1 más el alfa j v sub j más el alfa j más 1 v sub j más 1 más, seguimos avanzando hasta el alfa sub m v sub m, y eso es igual a 0. Claro, este de aquí es el que tenemos garantía, el alfa j, de que seguro este coeficiente es distinto de 0. Mínimo tiene que haber 1 porque estamos suponiendo que no todos van a ser simultáneamente 0. Pero entonces hacemos un proceso inverso al de antes, es decir, vamos a despejar el v sub j. Por lo tanto, ¿despejar qué significa? O bien pasamos este alfa j v sub j a la derecha, si está sumando pasa restando, y entonces nos quedaría un menos alfa j v sub j, que es igual a, tendríamos aquí el alfa 1 v sub 1 más el alfa 2 v sub 2 más aquí está el alfa j menos 1 v sub j menos 1 más el alfa j más 1 v sub j más 1 más el alfa m v sub m, y entonces el siguiente paso sería este elemento menos alfa j, que como sé que es distinto de 0, lo puedo quitar de aquí y pasa al lado contrario dividiendo. Todo esto lo dividimos entre menos alfa j, esto entre menos alfa j, todos lo dividimos entre menos alfa j y no hay problema porque el alfa j no es nulo, y como no es nulo puedo pasar al otro lado dividiendo sin ningún problema. Ya teníamos entonces este coeficiente, todos estos coeficientes. Damos un paréntesis para que no haya problema con el menos. Y tenemos efectivamente que el v sub j es una combinación lineal del resto de vectores. Y estos elementos que tenemos aquí serían nuestros lambda 1, lambda 2, lambda j menos 1, lambda j más 1 y el lambda m. Y tenemos efectivamente probado que nuestro vector es combinación lineal, ¿vale? Ya tenemos, ¿cuántos puntos esto? 2 puntos, mira, ya tenemos 2 puntos del examen, que esto es bastante clásico. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dan un sistema lineal y me preguntan este sistema lineal que depende de dos parámetros a y b, por las condiciones, por lo que me dicen. Ojo, aquí tenemos que tener cuidado porque tal y como está escrito, nosotros presuponemos que el sistema lineal es en x y z, pero no hay nadie que no me diga, ¿y por qué no hay aquí otra columna que tuviese coeficiente 0 por 0 por 0 por? Entonces dice, depende. Nosotros aquí suponemos que el sistema tiene 3 incógnitas. Es decir, que es un sistema en x y z. Y aquí os diría que hay dos formas habituales de trabajar con estos sistemas, que sería, vamos a hacerlo mediante determinante o mediante escalonamiento. Aquí ya para gusto los colores. Seguramente la mayoría que venga de bachillerato está más acostumbrado a estudiar rangos y demás a lo bestia con determinante. Yo creo que ya en la carrera suele ser bastante más sencillo hacer las cosas con escalonamiento de Gauss, pero que para gusto los colores. Yo prefiero escalonar porque así me equivoco menos haciendo cuentas. Entonces, suponemos que nuestro sistema tiene 3 incógnitas y estudiamos su forma matricial. Vamos a poner aquí que cabe todavía matricial. ¿Eso qué significa? Que tenemos aquí nuestro sistema ampliado
A ampliado con B. A mí me gusta poner la B minúscula, pero como el parámetro B lo hemos puesto en minúscula, vamos a poner ampliado con B, que sería la forma matricial. Primera fila A1, 1, ampliado con el 1. Segunda fila 1B, 1, ampliado con B. Y tercera fila 1, 1A, ampliado con A. Entonces aquí simplemente nos tenemos que poner a escalonar. Claro, ¿qué ocurre aquí a la hora de escalonar? Consejos o trucos o lo que sea. Nos gustaría ver un candidato a pivote en la primera columna que sea precisamente no nulo. El elemento A puede ser 0. Entonces no vamos a coger el A, vamos a coger o bien esta segunda fila o esta tercera fila. Primera idea, vamos a intercambiar la primera fila que me estorba con, por ejemplo, la tercera. Y así tendríamos aquí un 1A con el elemento A. La segunda fila se queda igual como 1B, 1 con el B. Y la última fila se quedaría como A, 1, 1, 1. ¿Esto qué significa? Que seguro podemos hacer una operación sencilla que sería a la segunda fila le restamos la primera fila. Y con esto, todo esto se nos queda como 1, 1A, ampliamos con el elemento A, restamos el 1 menos 1, 0, este B menos 1, pues nos queda B menos 1, este 1 menos A, pues nos queda 1 menos A, y este B menos A, pues se queda como B menos A. Y ahora, no he hecho todavía esta operación porque no sé qué tipo de elemento es el A. Si A fuese si A fuese 0, esto ya estaría escalonado, no tendríamos que hacer más operaciones. Entonces aquí hay de entrada dos casos posibles, el caso A igual a 0 o el caso A distinto de 0. Vamos a suponer primero que A es un número distinto de 0 para que yo pueda hacer un 0 abajo al escalonar. Entonces aquí nos ponemos ya una parte que vamos a tener que estudiar aparte, que sería si A es distinto de 0. Entonces, la operación que vamos a hacer va a ser a la tercera fila le vamos a restar A veces la primera. ¿Por qué es importante que A sea 0? Distinto de 0, porque si A fuese 0, no estamos haciendo nada. Al decir a la tercera fila le resto 0 por la primera, significa a la tercera fila no le resto absolutamente nada y se queda igual. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Entonces aquí diríamos, vale, pues si A es distinto de 0, entonces sí que tenemos una operación que hacer y nos quedaría 1, 1. A ampliamos con el elemento A, la segunda se nos queda como 0, B menos 1, 1 menos A, ampliamos con el B menos A, y la tercera hemos multiplicado aquí por A menos A para que esto sea un 0, hemos multiplicado aquí arriba por A para que restamos y nos queda 1 menos A, hemos multiplicado aquí por A, restamos y nos queda 1 menos A cuadrado, y hemos multiplicado aquí por A, restamos y nos queda también 1 menos A cuadrado. Ya decimos, aquí empieza a haber muchos elementos, porque tenemos aquí un B menos 1 que no sé si es un pivote. Yo sé seguro que este término sí que es un pivote. Este es nuestro primer pivote. Y ahora tenemos que estudiar qué ocurre con el resto de posibles pivotes que puede haber. Entonces, como no sé si B menos 1 es distinto de 0 o no, tenemos que hacer aquí otra suposición que sería, bueno, vamos a suponer también que nuestro B menos 1 es distinto de 0, que estaríamos diciendo que B sea distinto de 1. Si B menos 1 es distinto de 0, esto es un pivote. Entonces uno dice, mira, es que a lo mejor no veo bien este pivote. Por si acaso puedes decir, pues lo haces a lo bestia, que sería 1 entre B menos 1 por la segunda fila. Por lo tanto, todo se me queda exactamente igual. El 1, 0, 0. El 1, como hemos dividido entre B menos 1, esto se convierte en un 1. Esta se queda igual, 1 menos A. El A se nos queda igual. El 1 menos A lo divido entre B menos 1, nos queda 1 menos A entre B menos 1. Y esta última se queda igual 1 menos A cuadrado. Que sabemos que esto no hay problema porque hemos dicho que B menos 1 no es 0. Aquí tendríamos una A.
aquí el b menos a lo divido entre b menos 1, o sea que b menos a entre b menos 1. Y este último sería el 1 menos a cuadrado. ¿Qué puede ocurrir? Dos situaciones también. Si el 1 menos a fuese 0, automáticamente esto ya está escalonado, no hay ningún problema. Entonces vamos a suponer que el 1 menos a no es 0 para que tengamos que hacer ese escalonamiento. Es decir, de nuevo aquí suponemos que el 1 menos a es distinto de 0 y entonces la operación que vamos a hacer es a la tercera fila le vamos a restar 1 menos a por la segunda. Todo esto que nos quedaría entonces, a ver si yo no meto la pata, por lo menos esta vez hay gente controlando. 1, 0, 0. Hemos hecho todo este proceso para que esto sea 1, 1, 0 y no tengamos que preocuparnos de que va a quedar ahí en esa última columna. Y ahora vemos qué ocurre con el resto. La primera fila no la ha tocado, es decir, se queda como A. La segunda no la ha tocado, se queda como, como 1 menos A. 1 menos a entre b menos 1. Y la última, en la que va a ser problemática porque sería el resultado de esta de aquí arriba multiplicarla por 1 menos a y a este 1 menos a cuadrado restarle esto. O sea que nos quedaría el... No me va a caber aquí, creo yo. Entonces voy a poner un asterisco aquí, una almohadilla, y ahora pongo cuánto vale ese numerito. Aquí nos quedaría el a, el b menos a entre el b menos 1. Y aquí nos va a quedar un estrellita donde estamos diciendo que la almohadilla es el resultado de al 1 menos a cuadrado le resto multiplicar 1 menos a por el término que aparece aquí arriba, que es 1 menos a entre b menos 1. Y la estrellita es el resultado de al 1 menos a cuadrado que hay aquí, le resto 1 menos a por todo este término que sería b menos a entre b menos 1. O sea que cuando ya simplificamos, suponiendo que a no es 0, que b no es 1 y que a no es 1, es decir, si a es distinto de 0, a es distinto de 1 y b es distinto de 1, hemos obtenido que nuestro sistema A ampliado con B, después de hacerle Gauss, es equivalente, mediante Gauss, a una primera columna que es 1, 0, 0, la 1, 0, 0, una segunda columna que es la 1, 1, 0, la 1, 1, 0, una tercera columna que es la A. Luego tenemos 1 menos a entre b menos 1, 1 menos a entre b menos 1 y almohadilla, que la almohadilla es esta cuenta. Vamos a hacer almohadilla, que sería 1 menos a cuadrado menos 1 menos a por 1 menos a entre b menos 1. Creo, ¿no? Yes. Entonces esto sería el 1 menos a al cuadrado. Aquí aparece un 1 menos a al cuadrado, o sea que podemos sacar el 1 menos a cuadrado factor común, que multiplica, aquí delante tengo un 1 multiplicando y le resto 1 partido b menos 1. Hacemos aquí mínimo común denominador, nos queda b menos 1 entre el b menos 1 menos 1 entre b menos 1. Y todo esto nos quedaría un 1 menos a cuadrado arriba y abajo, bueno, aquí nos queda también un b menos 2 entre un b menos 1. Vale. Vamos a poner, porque me gusta más que esto esté centradito, voy a poner la A aquí centradita y voy a poner el 1 menos a entre b menos 1. 1 menos a entre el b menos 1 aquí centradito. ¿Vale? Y ahora el término independiente nos va a quedar que también tenemos que simplificar toda esta parte, que sería arriba la A por aquí. Luego vamos a tener el b menos a entre b menos 1, ¿vale? El b menos a entre b menos 1. Y por último vamos a tener aquí
todo esto, que es prácticamente lo mismo, pero ahora no puedo sacar un 1 menos a cuadrado factor común, solamente puedo sacar un 1 menos a. O sea que tendríamos entonces un 1 menos a cuadrado menos el 1 menos a, que multiplica a b menos a, y abajo tengo un b menos 1. Entonces este de aquí es 1 menos a por 1 más a. O sea que puedo sacar factor común el 1 menos a, que multiplica todo eso a este 1 más a que aparece aquí, menos al b menos a entre b menos 1. Vale, hacemos mínimo común denominador en esta parte, todo estaría dividido por b menos 1. Entonces tengo que multiplicar el 1 más a por el b menos 1. Sería 1 por b, b, 1 por menos 1, menos 1, b por a por b, a por menos 1, menos a. Y a eso le resto la b y le resto el menos a, es decir, le sumo la a. ¿Cómo se nos simplifica? La b con la menos b fuera, la a con la a fuera, y nos quedaría arriba únicamente el a por b menos 1, todo eso que multiplica el 1 menos a, y todo ello dividido entre b menos 1. Casi nada, ¿verdad? Todo esto suponiendo que yo no me haya equivocado haciendo cuenta, que vamos a suponer que... Supongamos, ¿no?, que yo no me equivoco haciendo cuentas, ¿no? Entonces, si todo esto estuviese bien y no he metido la pata con ninguna cuenta, tendríamos aquí un pivote, tendríamos aquí otro pivote y tenemos que ver qué ocurre con esta parte de aquí, que no tenemos garantía en principio de que sea un pivote o no, ¿verdad? Entonces, si eso es distinto de 0, entonces, como tengo en la matriz A los 3 pivotes, tengo un sistema compatible determinado. Es decir, de entrada... No, en negro. Aquí. De entrada, tenemos que... Si el 1 menos... Esto lo voy a simplificar ya, como es 1 menos a al cuadrado, voy a poner 1 menos a por 1 más a por b menos 2 entre b menos 1. Si eso es distinto de 0, entonces el rango de a automáticamente vale 3, lo cual implica que entonces el rango de a ampliado con b también vale 3. Y por lo tanto estaríamos trabajando de un sistema compatible determinado. Voy a escribir únicamente SCD para indicar que es un sistema compatible determinado. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos este sistema compatible determinado, decimos, ¿para qué valores de A y B ocurre eso? Recuerda que aquí estamos diciendo, la A no vale 1, o sea que ya sabemos que esto no puede ser 0. El b menos 1 no es 0 porque está dividiendo. Por lo tanto, para que esto sea distinto de 0, tienen que ocurrir dos cosas. Es decir, la condición aquí sería pedir que A tiene que ser distinto de menos 1 y B tiene que ser distinto de 2. Si A no vale menos 1 y B no vale 2, y tampoco vale 0 ni 1 ni la B vale 1, entonces el rango vale 3. Y ahora empezamos a irnos hacia atrás y decir, bueno, vale, ¿y qué pasa si alguna de estas cosas fuese 0? Vale, vamos a suponer primero que es 0 porque fallen estas dos cosas. Esto es la parte más general y ahora vamos a ir estudiando cada uno de los casos particulares anteriores. Lo importante es que en este tipo de ejercicios vayáis siempre con un cierto orden y no se os olvide ninguna parte. Hemos llegado a lo más general posible y ahora empezamos a ir hacia atrás, hacia las distintas condiciones que nos hemos ido poniendo por el camino. Entonces, ahora empezamos a estudiar las distintas condiciones que hemos ido exigiendo
exigiendo para escalonar la matriz. Para escalonar. ¿Cuál ha sido la última condición? La última condición ha sido que A no valga menos 1 y que la B no valga 2. Entonces decimos, bueno, ¿qué ocurre si la A vale menos 1 o si la B vale 2? Entonces empezamos a estudiar los distintos casos. Me da igual por cuál empezar, por ir por una vez podemos decir, ¿qué pasa si la A vale menos 1? Es decir, aquí, caso, bueno, simplemente todo asterisco, que sería, si la A vale menos 1. Si la A vale menos 1, pero tenemos aquí este comportamiento de que la B no sea 1, para que podamos tener aquí, por si acaso. Esto sería todavía con las tres condiciones de aquí, que sería A distinto de 0, A distinto de 1, que dice, obviamente, si la A vale menos 1, ni es 0 ni es 1. Pero bueno, por si acaso hay que la B sea distinto de 1. En ese caso, el sistema al que hemos llegado escalonando, es decir, nuestro A ampliado con B, al escalonar con Gauss, hemos podido hacer todas estas operaciones porque la A no valía 0, la B no valía 1 y la A no valía 1, y lo único que ocurre es que aquí sabemos el valor exacto que tenemos. Podemos cambiar aquí la A por el menos 1, entonces nos quedaría 1, 1, menos 1, menos 1, es decir, sería la 1, 1, menos 1, todo eso ampliado con el menos 1. La segunda fila sería 0, 1. Voy a poner aquí 0, 1. Esto seguro que es 0, 0. Y ahora, como la A vale menos 1, a 1 le resto menos 1 y nos quedaría 2. Pues sería 2 entre B menos 1. 2 entre B menos 1. Y como la A vale menos 1, esta parte de aquí, este término de aquí sería 0. Como ese es 0, aquí ya podemos plantar nuestro 0. El término independiente aquí, como la A vale menos 1, sería B menos menos 1 es B más 1. Cociente, o sea que sería B más 1 entre B menos 1. Y este último, como la A vale menos 1, sería 1 menos menos 1, sería 2. Y aquí nos quedaría menos B menos 1, o sea que nos quedaría 2 que multiplica a menos B menos 1 entre B menos 1. Y aquí, ¿qué obtenemos? Que hay un determinado problema en el sentido de decir, tengo un pivote, tengo otro pivote, ¿verdad? Y no sé si este último término es un pivote o no. ¿De qué va a depender? Únicamente de si el menos B menos 1 es 0 o no. Por lo tanto, ¿qué concluimos aquí? Nuestra conclusión sería simplemente que el rango de A siempre vale 3. El rango de A siempre vale 2, pero el rango de A ampliado con B puede valer dos cosas diferentes. Puede valer rango 2 también si resulta que este término es 0. Y eso ocurre cuando la B vale exactamente menos 1. Pero, ¿qué ocurre si este término es distinto de 0? Que entonces tenemos rango 3. Y eso ocurre siempre que la B sea distinto de menos 1. Claro, en este caso estaríamos hablando de un sistema compatible indeterminado y de aquí de un sistema incompatible. Es decir, luego podemos concluir esta parte que sería si A vale menos 1 y la B vale menos 1, entonces tenemos un sistema compatible porque el rango de la matriz coincide con el de la ampliada, pero como es menor que el número de incógnitas sería indeterminado. Mientras que si A vale menos 1, pero la B es distinta de menos 1, entonces la matriz ampliada tiene mayor rango que la matriz A, por lo tanto sería un sistema incompatible. Vale, ya hemos estudiado todo lo que hemos podido escalonar, pero ahora tenemos precisamente que irnos a los distintos procesos de escalonamiento donde hemos puesto condiciones adicionales. Pues entonces lo que hacemos es volvemos a todo este proceso y decimos, última condición, vamos hacia atrás.
La última condición ha sido que el 1 menos A sea distinto de 0. Es decir, vamos a suponer que A vale 1. Venga, pues a continuación, siguiente caso que sería si la A vale 1. Seguimos imponiendo de momento las condiciones previas que serían A no es 0 y B menos 1 es distinto de 0. Es decir, estamos pidiendo aquí simplemente que A es distinto, perdón, hemos dicho que la A sí que vale 1 aquí. La A es distinto de 0 y la B es distinta de 1. ¿Hasta dónde hemos podido escalonar entonces nuestro proceso? Hemos hecho Gauss y hemos escalonado hasta justo antes de pedir esta condición. Es decir, que nos paramos en esta matriz de aquí. Y ahora cambiamos en esta matriz la A por 1. La primera fila sería 4 unos, es decir, 1, 1, 1, 1. La segunda fila, como la A vale 1, 1 menos 1 es 0, o sea que nos queda 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y el término independiente, como la A vale 1, es B menos 1 entre B menos 1, que sería un 1 también. Y la última fila, como la A vale 1, sería 0, 1 menos 0, 0, 1 menos 1 al cuadrado que es 0, todo sería 0. Y sería 0, 0, 0, 0. Bueno, pues ya tenemos este sistema completamente escalonado. Pivote aquí, no hay más pivote. Entonces en este caso obtenemos que el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz ampliada y que es 2, que es menor que 3. Por lo tanto, tenemos ahora un sistema compatible indeterminado. Vamos a irnos más hacia atrás. Ya hemos estudiado qué ocurre con esta condición. Volvemos aquí a qué ocurre si no suponemos que B menos 1 sea distinto de 0. Es decir, suponemos que B es igual a 1. Es decir, si B es igual a 1, pero seguimos suponiendo las condiciones anteriores y las condiciones anteriores es la A es distinta de 0, ¿vale? Pero la A es distinta de 0. Cuando hemos hecho Gauss con A ampliado con B, vemos hasta dónde hemos sido capaces de llegar escalonando. Y nos quedamos justo en la matriz previa a esta suposición, que sería en esta matriz de aquí. Pues en esta matriz de aquí cambiamos simplemente la B por 1. Primera fila se queda como 1, 1, A, A. Es decir, tenemos aquí 1, 1, A, ampliamos con A. La segunda fila, como la B vale 1, este 1 menos 1 se convierte en un 0, sería 0, 0, 1 menos A, y como la B vale 1 es 1 menos A también, o sea que tendríamos aquí dos ceros, un 1 menos A y un 1 menos A. Y esta última de aquí, esa no cambia, no hay ninguna B, o sea que se queda 0, 1 menos A, el 1 menos A al cuadrado y el 1 menos A al cuadrado. Vale, pues quedaría el 0, el 1 menos A, el 1 menos A al cuadrado y el 1 menos A al cuadrado. Lo primero que vemos es que este seguro es un 0, o sea que lo que tenemos que hacer ahora es seguimos escalonando y debemos intercambiar la segunda con la tercera. Nos queda entonces aquí la 1, 1, A, ampliamos con el A, la 0, 1 menos A, 1 menos A cuadrado, 1 menos A cuadrado, y la 0, 0, 1 menos A, 1 menos A al cuadrado. Y aquí volvemos ahora en este escalonamiento a tener dos situaciones posibles. ¿Cuáles son esas dos situaciones posibles? Sabemos seguro que aquí hay un pivote, pero no tenemos garantía de si este elemento de aquí es un pivote o no. Entonces aquí vamos a distinguir dos casos posibles dependiendo de si eso es un pivote o no es un pivote. ¿Qué significa? Que aquí tenemos dos subcasos. Caso número, aquí le podemos poner aquí ya con flechita en vez de con dos casos distintos, que sería, ¿qué pasa si A es distinto de 1? Si A es distinto de 1, ya hemos terminado de escalonar, porque todos estos términos son distintos de 0 y tendríamos los tres pivotes. ¿Eso qué significa? Que el rango de la matriz A coincide con, o es simplemente 3, y entonces tenemos automáticamente nuestro sistema compatible determinado. Porque este 1 menos A es distinto de 0, este 1 menos A es distinto de 0, tenemos el rango máximo. Pero, ¿qué ocurre si A vale 1? Que entonces esta matriz nos quedaría ahora, con el escalamiento que hemos hecho, como 1
1, 1 ampliado con 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vuelve a salirnos aquí un único pivote en esta parte, por lo tanto tenemos ahora que es verdad que el rango sería simplemente 1, pero automáticamente nos queda un sistema compatible indeterminado. Casi hemos terminado, ya tenemos esta última parte que hemos supuesto que A es distinto de 0. Nos falta únicamente ver qué ocurre justo antes de haber supuesto esto, es decir, ya por último, el caso de A igual a 0. Pues si A igual a 0, cuando hemos hecho A ampliado con B y hemos operado con nuestro escalonamiento de Gauss, a la matriz a la que hemos llegado ha sido A, esta, A esta de aquí. Y aquí cambiamos la A por 0, nos queda 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, ampliamos con 0. La segunda fila nos quedaría, cambiamos la A por 0, o sea que B menos 1, 1, B. Aquí 0, B menos 1, 0, B. Y la tercera fila, este es un 0, 1, 1, 1, 1. Es decir, 3 unos aquí. 0, 1, 1, 1. ¿Qué podemos hacer seguro? Cambiar la segunda fila por la tercera, porque ahí tenemos garantía de algo que es un pivote siempre. Es decir, tenemos así 1, 1, 0. Ampliamos con el 0. 0, 1, 1, 1. Y aquí un 0, B menos 1, 0, B. Y lo que vamos a hacer es un 0 debajo. Que realmente este 0 lo podemos hacer siempre, da igual que el B menos 1 sea 0 o no. Es decir, la única diferencia es que se quede igual. Pero podemos decir aquí, a la tercera fila le vamos a restar B menos 1 por la segunda fila. De este modo, realmente independientemente de que sea 0 o no, pero podemos ponerlo, como hemos seguido el mismo razonamiento antes, vamos a suponer aquí que B menos 1 es distinto de 0. Y nos diríamos, si el B menos 1 es distinto de 0, todo esto tiene más sentido porque debemos hacer de verdad esa operación. Esto se queda como 0, 1, 1, 1. Hemos hecho esto para conseguir aquí un 0. Como resto me quedaría menos B menos 1. Y aquí nos quedaría al B, le restamos B menos 1, es decir, B menos 1. Sumamos y nos queda aquí un 1 simplemente. Como el B menos 1 es distinto de 0, lo que estamos diciendo justamente es que ahora en este caso aquí habría un pivote y un último pivote también. Luego tenemos rango 3, es decir, luego en esta parte diríamos si A es igual a 0 y B es distinto de 1, entonces el rango de la matriz A vale 3 y tenemos un sistema compatible determinado. Mientras que si A vale 0, pero pedimos que la B valga 1, ¿qué ocurre entonces? Cuando sustituimos en esta, aquí tendríamos un 1 y entonces, ¿qué operación? O aquí realmente diríamos, esto es un 1, le restamos, esto es un 1 y nos quedaría un pivote ¿dónde? Sería 0, 0, 0, 1. Habría un pivote en la tercera, es decir, el rango de A valdría 2, pero el rango de A ampliado con B valdría 3. O sea que tenemos entonces un sistema compatible, sistema incompatible. Y ahora ya vamos a juntar toda la información en un único caso. Es decir, hemos obtenido así. Así que cuando tenemos un sistema compatible determinado, no sé si lo queréis poner por agrupar por los valores o por los sistemas compatibles determinados. Vamos a ir viendo distintos casos que hemos visto. Aquí no hemos analizado, aquí hemos dicho sistema compatible determinado si A es distinto de 0, A es distinto de 1, A es distinto de menos 1, B es distinto de 1, B es distinto de 2. Es decir, nos metemos aquí en todo, que sería cuando la A es distinta de 0, la A es distinta de 1,
la A es distinta de menos 1, la B es distinta de 1 y la B creo que hemos dicho que es distinta de 2. También hemos dicho que es un sistema compatible determinado. ¿En qué otros casos? De aquí nada más, de aquí hemos dicho sistema compatible, no, aquí nada, de aquí nada, aquí. Si la B vale 1 y la A es distinto de 0 y la A es distinto de 1, vale, es decir, también cuando la A, a ver si lo encuentro, cuando la A es distinta de 0, la A es distinta de 1 y la B es igual a 1. Vale. A distinta de 0, A distinto de 1 y B igual a 1, creo que hemos dicho, ¿no? B igual a 1. Venga. ¿Qué más? Aquí también cuando la A vale 0 y la B es distinta de 1. Es decir, también cuando la A vale 0 y la B es distinta de 1. Venga, todos estos tres casos, o bueno, todos estos infinitos casos que tenemos aquí sería cuando nuestro sistema es un sistema compatible determinado. ¿Cuándo hemos sacado que es un sistema compatible indeterminado? Pues sistema compatible indeterminado, de aquí nada, de aquí sistema compatible indeterminado sería si la A vale menos 1 y la B vale menos 1, ¿vale? Pues si la A vale menos 1 y la B vale menos 1. ¿Qué más? De aquí también cuando la A vale 1 y la B es distinta de 1. Venga, también cuando la A vale 1 y la B es distinta de 1. ¿Qué más? También hemos dicho aquí, cuando la A vale 1 y la B vale 1. Es decir, también cuando la A vale 1 y la B vale 1. Entonces esto sería también nuestro sistema compatible indeterminado. Y por último, los casos en los que nos ha quedado un sistema incompatible, de aquí nada. Sistema incompatible, de aquí nos ha quedado cuando la A vale menos 1 y la B es distinta de menos 1, es decir, cuando la A vale menos 1 y la B es distinta de menos 1. ¿Qué más tenemos? Cuando de aquí nada, de aquí nada, de aquí nada. Y de aquí cuando la A vale 0 y la B vale 1. Cuando la A vale 0 y la B vale 1. Y este sería el caso en el que obtenemos un sistema incompatible. De nuevo, todo esto suponiendo que yo no me he metido la pata haciendo cuentas, ¿vale? Una vez que ya tenemos toda esta información, ya tenemos este ejercicio completo y entonces ya nos podemos ir al último ejercicio, que sería estudiar ahora, a ver qué nos dicen. Nos dan el espacio R2 de polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual que 2 y me piden estudiar, o me dan este endomorfismo que manda polinomios en x más 1 por la derivada y me piden obtener la matriz de f respecto de esta base concreta. Bueno, aquí que el último caso con b igual a 1, sí, a ver, espérate, en el último caso aquí, cuando la b vale 1, lo que estamos diciendo es que la matriz sería la 1, 1, 0, ampliamos con 0, la 0, 1, 1, 1, y aquí 0, 1 menos 1 es 0, 0, 1. Entonces, como tengo pivote aquí y pivote aquí, sería rango de la matriz A es 2, pero el rango de la ampliada sería 3 por este pivote extra. Pues tenemos aquí un sistema incompatible, ¿no? Si yo no he metido la pata haciendo las cuentas. ¿Vale? Por eso hemos dicho que lo englobamos en este caso de A vale 0, B vale 1 sería también incompatible. ¿Vale? Y entonces, una vez que ya tenemos todo eso, ya nos podemos ir a estudiar la matriz de f respecto de esta base. Lo único que tenemos que hacer es estudiar la imagen de cada término y tomar coordenadas. Es decir, aquí comenzamos calculando quién sería precisamente el f del polinomio 1 más x. Bueno, pues según este elemento sería, cogemos el polinomio x más 1
y multiplicamos por la derivada de 1 más x. La derivada de 1 más x nos queda 1, o sea que es el propio polinomio x más 1. Ahora, no sé si preferís que ya tomemos coordenadas directamente o que vayamos paso a paso y primero calculamos todas las imágenes. Me da igual. Si primero calculamos todas las imágenes, diríamos f de nuestro polinomio 2x más x cuadrado. Sería ahora coger el polinomio x más 1 y todo eso lo multiplicamos por la derivada de 2x más x cuadrado. La derivada de 2x nos quedaría 2. La derivada de x cuadrado nos quedaría 2x. Y ahora multiplicamos todo este polinomio y lo desarrollamos. ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría... bueno, este sería como un 2 por 1 más x. O sea que podemos decir sería el cuadrado del primero, es decir, 2x cuadrado más doble del primero por el segundo sería 2x por este 2 sería más 4x. Y el cuadrado del último, 1 al cuadrado con el 2 sería más 2. ¿Vale? Y por último, f del polinomio 2x cuadrado, nos quedaría entonces el x más 1 multiplicado por la derivada de 2x cuadrado, que sería 4x. O sea que nos queda en total 4x cuadrado más 4x. ¿Vale? Eso serían las imágenes. ¿Qué ocurre ahora? Que una vez que tenemos las imágenes, para tomar coordenadas respecto de esta base, significa que quiero expresar este polinomio. Es decir, aquí quiero expresar para tomar coordenadas el x más 1, la imagen como algo, un cierto, vamos a ponerle alfa 1 por el primer elemento de la base, que sería el 1 más x, un cierto alfa 2 por el segundo elemento de la base, que sería el 2x más x cuadrado, más un cierto elemento alfa 3 por el tercer elemento de la base, que sería el 2x cuadrado. Claro que tú dices, oye, este es sencillo, porque este vemos a ojo que basta que cojas el alfa 1 como 1, que cojas el alfa 2 como 0 y que cojas el alfa 3 como 0, porque efectivamente 1 por 1 más x, 0 por 2x más x cuadrado y 0 por 2x cuadrado nos da x más 1. Vale, ese es sencillo. El problema va a ser a lo mejor cuando digamos, vale, ¿y qué tengo que poner aquí para multiplicar esto por un beta 0 por el 1 más x, que es el primer elemento de la base, más un beta, bueno, beta 0 no, he dicho beta 1, un beta 2 por el segundo elemento de la base, que es el 2x más x cuadrado, más un beta 3 por el tercer elemento de la base, que sería el 2x cuadrado. Claro, aquí ya a lo mejor a ojo no lo vemos tan claro. ¿Qué estaríamos diciendo? Lo puedes intentar sacar a ojo. Ahora, la recomendación de sacarlo a ojo sería suponiendo que sea relativamente sencillo sacar todos estos elementos. Al final de cuentas, tú vas a buscar aquí un sistema. Este sería gamma 1 por el 1 más x. Aquí un gamma 2 por el 2x más x cuadrado. Y aquí un gamma 3 por el 2x cuadrado. Hombre, vemos que este tercero también es sencillo. Si tú coges, por ejemplo, el gamma 1 como 0, cojo el gamma 2 como 2 y cojo el gamma 3 como 0, obtenemos 0 por el 1 más x desaparece, 0 por el 2x cuadrado desaparece, pero 2 por 2x más x cuadrado... Ah, no. No ha sido... Vale, no ha sido tan sencillo. Sería entonces el gamma 3, que no es 0, sino el gamma 3 que lo cojo como 1, ¿verdad? Para que sea 0 por este desaparece, 2 por el 2x nos quedaría un 4x más 2x cuadrado y si sumo otro 2x cuadrado nos queda el 4x cuadrado. Este es sencillo. Dice, es que este segundo no lo vemos a lo mejor tan claro. Como igual que no vemos ese tan claro, podríamos ver a lo mejor los otros. Pues decimos, planteamos un sistema. Es decir, en general... debemos resolver un sistema en cada caso. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero estudiar cuando mi f de 2x más x cuadrado, que es este polinomio, que sería el aquí, el f de 2x más x cuadrado, que eso hemos dicho que coincide con 2x cuadrado más 4x más 2, 2x cuadrado más 4x más 2.
y quiero que eso sea un cierto beta 1 por el 1 más x más un cierto beta 2 por el 2x más x cuadrado más un cierto beta 3 por el 2x cuadrado, lo que estamos diciendo es que vamos a agrupar qué es lo que multiplica a x al cuadrado. Pues x al cuadrado lo multiplica de aquí, nada, es decir, sería no hay ningún beta 1, del beta 2 lo multiplica un beta 2 y de aquí lo multiplica un 2 beta 3. Todo eso multiplica a x al cuadrado. ¿Qué multiplica el término en x? De aquí hay un beta 1, sería un beta 1. De aquí hay un 2 beta 2, pues más 2 beta 2. Y del beta 3 no hay porque no hay término en x, pues todo esto multiplicado por x. ¿Hay término independiente? Sí, hay un término independiente de la parte del beta 1, es decir, aquí cogemos un beta 1. Si este polinomio debe coincidir con este, lo que obtenemos entonces es que mi sistema sería igualamos los coeficientes de cada grado, es decir, el beta sub 2 más 2 beta sub 3 tiene que ser igual al coeficiente de x cuadrado aquí, que sería 2. El beta sub 1 más 2 beta sub 2 tiene que coincidir con el coeficiente del x, que sería 4. Y el término independiente, que es beta sub 1, tiene que coincidir con el término independiente, que sería 2. Y es verdad que tú dices, bueno, lo puedo hacer con cada una de estas ecuaciones, o si alguna la vemos a ojo, pues eso que te llevas. Que a lo mejor ves las tres a ojo, o a lo mejor no ves ninguna a ojo, no pasa nada. De aquí, como beta 1 vale 2, sustituimos aquí automáticamente, decimos si beta 1 vale 2, este 2 pasa restando, 4 menos 2 es 2, 2 beta sub 2 es igual a 2, o sea que el beta 2 tiene que valer 1. Si el beta 2 vale 1, ya me puedo venir aquí y entonces decimos, pues el beta sub 3 sería el 2 menos 1 es 1, este 2 pasa dividiendo y vale 1 medio. Entonces ya tenemos cuánto vale la imagen de cada elemento respecto de esa base, es decir, por lo tanto, como tomamos la misma base, sería la matriz respecto de esa base B' de f, sería coger f del primer elemento 1 más x y calculamos las coordenadas respecto a la base B' por columna. Luego f del segundo elemento 2x más x cuadrado y calculamos las coordenadas respecto a la base B' por columna. Última, f del elemento 2x cuadrado, calculamos las coordenadas respecto de la base B' y todo eso lo ponemos por columna. Nos vamos al f de 1 más x. Claro, esta columna sería lo que hemos llamado nosotros el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. La siguiente columna sería el beta 1, el beta 2 y el beta 3. Y la última sería el gamma 1, el gamma 2 y el gamma 3. ¿Qué nos quedaría entonces? Hemos dicho que el alfa 1, alfa 2, alfa 3 era sencillo porque era el 1, 0, 0. Pues queda entonces aquí el 1, 0, 0. Segunda columna son los betas, que no lo hemos visto a lo mejor a ojo rápidamente. Lo hemos sacado. Beta 1 vale 2, 1 y 1 medio. O sea que nos quedaría 2, 1 y 1 medio. Y la tercera columna la habíamos visto también a ojo, que era el 0, 2, 1. Pues sería un 0, 2, 1. Salvo, ya te digo, que yo haya metido la pata a lo mejor haciendo cuentas o lo que sea. Entonces, si todo esto lo hemos hecho bien y no nos hemos equivocado con las distintas cuentas que tenemos, ya podemos estudiar fácilmente. Tenemos la matriz de f respecto de esta base y podemos estudiar si es un isomorfismo. ¿Cómo? Viendo si tenemos un determinante distinto de 0 o no. ¿Qué ocurre? Observemos que cuando nosotros ahora cogemos, porque para que sea un isomorfismo queremos que sea una biyectiva y lo podemos caracterizar con el determinante distinto de 0, que el determinante de esta matriz determinante de la matriz del B' de f, todo eso nos quedaría el determinante de esta matriz, que sería la 1, 0, 0, la 2, 1, 1 medio y la 0, 2, 1. Desarrollamos por adjunto de la primera columna, sería simplemente el 1, este 1 por el determinante que nos queda, que sería el 1, 2, 1 medio, 1.
Y aquí este es inmediato porque sería el 1 por 1 menos 2 por 1 media. Que nos queda que esto sería 0. Como nos queda determinante 0, tenemos entonces que f no es biyectiva. Es decir, no es realmente hablan de isomorfismo, cuando ya que tenemos un endomorfismo podríamos haber dicho simplemente que es un automorfismo, pero bueno, me da igual que digamos que no es un no es un isomorfismo o un automorfismo. Y con eso ya tenemos el examen completo.